Me corresponde presentar a la profesora Miriam Quiroga Chalita, ¿vale? Ella nos presentará el tema intervenir o transformar. Prácticas de la intervención docente ante la violencia y el conflicto. Ella representa a la Escuela Normal de Ecatepec. Buenos ¿Sí días. está Miriam? Sí, Sí, aquí ya estoy. te Buenos vi. días, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Miriam, el escenario es tuyo. Cuando gustes presentar, adelante. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Me pueden compartir si se ve mi presentación? Sí, sí se ve. Sí, Se ve. bueno, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Miriam Quiroga Chalita y la ponencia que les presento el día de hoy se titula Intervenir o Transformar, prácticas en la intervención docente ante la violencia y el conflicto. Actualmente estudio la maestría en interculturalidad para la paz y los conflictos escolares. Eh, Les voy a ir platicando justamente de dónde sale mi investigación. Soy docente de educación primaria y yo parto de extractos narrativos personales y de compañeros de las intervenciones en los conflictos y violencias entre alumnos. Situaciones cuando los alumnos se pegan, se ofenden verbalmente, las acciones que tomamos los docentes para intervenir y atender a esas violencias, atender a esos conflictos. Em, Esta presentación forma parte de mi investigación que se encuentra en curso, la cual busca comprender, pues, cómo los docentes de educación básica intervienen ante los conflictos y las violencias escolares, y si es que estas intervenciones reproducen mecanismos de normalización o si abren posibilidades a un encuentro intercultural. Esta problemática pues surge del reconocimiento de que la escuela, lejos de ser un espacio neutral, está atravesada por relaciones de poder, jerarquías y tensiones. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces nuestras intervenciones, cuando dos alumnos se pegan, cuando tienen conflictos, el docente es lo que es, a ver, ¿qué pasó? Escucha ambas partes y la resolución es convocar a padres de familia, tomar acuerdos que queden escritos en bitácora. eh, Me ha pasado mucho observar justamente que dicen, ok, el maestro es quien marca justamente al alumno la solución. Le dice, tú te equivocaste, no es la forma en cómo nos debemos relacionar. Ofrece una disculpa a tu compañero, que es un discurso que se usa mucho como forma de solucionar estos conflictos o violencias entre los alumnos. También a otros extremos, ¿no? Cuando padres de familia solicitan a uno como docente, pues separación de los alumnos. Me ha pasado mucho que los papás dicen, maestra, que se sienten separados. Si no se saben llevar bien, si se están pegando, siéntelos separados, que estén completamente lejos, que no se junten. Son parte de las soluciones que incluso padres proponen o que el mismo docente pues opta por tener. Es ahí pues donde en este contexto pues la intervención docente suele concebirse como una acción necesaria para mantener el orden, y se prioriza el control y la disciplina del aula. Esto es de carácter normalización y la gestión pues se convierte en una intervención en lo social, herencia pues del carácter disciplinador de la modernidad, en donde intervenir pues significa moldear al otro, controlarlo o corregirlo. Es decir, que no se tolera pues lo que se salga del margen de las normas de convivencia y entonces se busca aplacar. Pero no se transforma esta estructura, no se genera una reflexión. Y pues yo destaco esta cita de Carballeda, que dice que la intervención docente hereda su carácter normalización de la modernidad. Parto de una pregunta de investigación que es, ¿qué sentido tiene la gestión de conflictos y la atención de las violencias como intervención
como intervención en lo social dentro de la cotidianidad escolar. Les platico un poco de cómo pues está estructurada mi trabajo. Mi investigación se enmarca en el paradigma sociocrítico y emplea la metodología de investigación-acción intercultural porque parte de comprender para transformar. Este enfoque reconoce que el investigador no es un observador externo, sino que forma parte del proceso de co-comprensión y co-transformación que nos menciona Sandoval Forero. Lo que yo en este momento les presento es un reporte parcial de mi diagnóstico pedagógico, de los hallazgos que he encontrado hasta el momento. La técnica de análisis que ahorita recupero, pues son las entrevistas narrativas. También hay un conversatorio colectivo que se está desarrollando como parte de pues, la investigación acción intercultural. Sin embargo, ahorita nada más parto pues de el estudio de la participación de 5 docentes en entrevistas de corte narrativo y pues me permito iniciar con el análisis que se realizó a partir de una codificación temática y categorial, identificando pues patrones discursivos, tensiones y sentidos atribuidos a la intervención docente. La primera categoría de análisis que me gustaría compartir con ustedes es la intervención docente como una práctica de normalización. La intervención docente se configura como un acto regulador y prescriptivo, orientado al cumplimiento de normas, protocolos y reglamentos institucionales. Comparto con ustedes el siguiente testimonio que me da un docente que dice, mi intervención va enfocada a lo que dice la normatividad. Si la normatividad antes te decía que tenías que platicar con los padres y llegar a acuerdos, yo lo hacía. Ahorita la normatividad te marca otra situación. Entonces, hago lo que la normatividad hace, porque cuando nosotros tratamos de hacer más de lo que nos corresponde, es cuando surgen los problemas. Entonces, a partir de esto que yo escucho y que es una respuesta en la que hay pues cierta relación con varias respuestas que me dan compañeros docentes de primaria, pues esta declaración revela esta posición subalterna del docente frente a la estructura institucional, que es el protocolo y la normatividad. Su acción se define más por el deber normativo que por un juicio pedagógico o ético propio. Como advierte Carballeda, pues la intervención en la social, herencia de la modernidad, se instituye como una práctica normalizadora que clasifica, corrige y prescribe conductas. Entonces, pues los docentes conciben la intervención como aplicar el reglamento, mediar sin tomar partido o seguir el protocolo. De aquí surge una subcategoría que es el rol limitado que tiene el docente en su intervención. El siguiente testimonio revela lo siguiente, dice, la intervención simplemente es mediar. Nosotros, como te comentaba, no podemos ni sancionar ni culpar a un niño ni a otro. Nosotros solamente vamos a tomar medidas de prevención y no repetición, nuevamente haciendo referencia a lo que marca la norma, a lo que marca el protocolo. Pues esto confirma, ilustra pues la limitación propuesta por el sistema, protocolos de prevención, normatividad vigente, en donde el docente se percibe a sí mismo como un agente mediador y no transformador, lo que se alinea con la paz negativa que nos menciona Johann Galtung, que es la ausencia del conflicto. Entonces ahí es donde empiezo yo a cuestionar justamente. Bueno, entonces para el docente la prioridad es y lo que hace, lo que dicta su práctica es únicamente lo marcado por la normatividad, que justamente pues tiene que ver con esta relación subalterna que tiene el docente frente al sistema que es el que rige. De aquí viene justamente pues el foco en el proceso que los docentes siguen.
un maestro pues me va platicando justamente como de levantas tu bitácora, el proceso, ¿no? Que lleva cuando surge un conflicto, cuando los niños se pegan, se ofenden. Si levantas tu bitácora, que fue lo primero que se hace, porque según el protocolo no podemos revictimizar al alumno y tenemos nosotros que levantar la bitácora, pero citar a padres de familia. Aquí, pues la prioridad es el registro institucional y la protección legal del docente. Levantas el acta para también, justamente me mencionan, evitar a veces situaciones que puedan llegar a más y pongan en riesgo una integridad legal, su imagen también. Lo que, pues podemos ver cómo va desviando la energía de la reflexión pedagógica y se queda únicamente en una burocracia documental en donde el docente pues está enfocado en seguir el proceso, en levantar un acta, más que primero entablar un diálogo con los estudiantes, seguir el proceso, seguir la norma. Se le cuestiona a los docentes y se buscó ver justamente pues qué percepciones, cómo ellos ven al conflicto. Y se encontró pues justamente que lo consideran como una desviación del orden escolar que debe corregirse, que se debe contener, que se debe sancionar o desplazar el problema reproduciendo justamente esa paz negativa. Para ellos, pues es justamente sus discursos se mantienen en esa lógica de evitar el conflicto, de evitar que un conflicto escale. Y es justamente lo que nos refiere el siguiente testimonio, que dice... Mediar entre los alumnos con el fin de evitar conflictos más graves entre los alumnos que se puedan lamentar. Esta afirmación de que se puedan lamentar es algo que prevaleció en varios docentes. Lo mencionan que puede escalar, que se puede lamentar, que pueda tener repercusiones en ellos, eh, como actas administrativas hacia su persona, hacia su práctica o procesos más complicados. Em, pero también no solo es ver justamente la intervención que están teniendo y cómo pues está siendo cerrada, digámoslo, sino también se encontró otra situación, que es que los docentes sí sienten que estas intervenciones no son no son lo que se necesita, no terminan de tener un proceso completo o dar respuesta a estas situaciones, ¿no? Lo que yo decía, pues justamente a veces, ¿qué se hace? Se convoca a los alumnos, se convoca a padres de familia, se levantan actas en donde pues quienes hablan, quienes tienen el control, quienes atienden el conflicto son los adultos, son las personas que tienen el poder, los docentes, los padres, pero se deja de lado completamente a los alumnos, se deja de lado a los alumnos de este proceso que ellos podrían tener de reflexión, de decir, a ver, bueno, surgió un conflicto entre nosotros, no, que ellos reflexionen, no, va más encaminado a apagar el conflicto, a apagar esta situación de violencia y evitar que escale más y dar responsabilidades al docente, dar responsabilidad a los padres de familia y pues a dar ellos son quienes dan la solución a los alumnos. Eh, en las entrevistas, pues surgía justamente un sentimiento de inconclusión por algunos docentes. En un testimonio uno dice, pues siento que dicha situación quedó inconclusa. Lo que haría diferente es solicitar talleres y su testimonio pues va más reflexivo justamente a decir, pues me falta esto, me hubiera gustado llevar esta situación de esta manera para que no nada más quedara en que se hizo lo que marcó la norma, sino que hubiera una reflexión real en los estudiantes y que ellos sean pues quien encontrara esta solución, quien ellos reflexionaran sobre sus acciones. Entonces el docente, a pesar del protocolo, pues percibe que la solución que a veces se les da pues es ineficaz o incompleta, que nada más apagó por el momento el conflicto. Entonces, los principales hallazgos que encuentro pues es que predomina una intervención normativa no reflexiva por parte de los docentes. La mayoría de los docentes intervienen desde el deber normativo,
siguiendo los protocolos de prevención y no repetición, sin cuestionar su sentido político. Mencionaba uno de ellos de mi intervención va enfocada a lo que marca la normatividad, que es lo que hace rato mencionaba, ¿no? Pues esto justamente muestra esta lógica de control más que de comprensión de los alumnos. Y es así que también, pues existe del conflicto, se percibe como algo que deba evitarse. Existe esta visión ambigua del conflicto, por un lado que se concibe como algo totalmente negativo que debe evitarse, y por el otro, pues cuando yo decía, ¿no? El docente sí dice, a lo mejor esto pudo haber quedado inconcluso o nada más quedó registrado en bitácora, pero realmente no hubo más allá del proceso, pues justamente se puede reconocer esta oportunidad de aprendizaje y reflexión colectiva que pues justamente es ahí donde emergen estas experiencias que resignifican el conflicto como una oportunidad de aprendizaje y de convivencia, en donde, pues ahorita la intervención docente ha sido más como una práctica de normalización y no de transformación. Como parte de mis conclusiones, eh, pues justamente esta investigación me permite afirmar que el docente no es solo una acción técnica, sino también un acto, ser docente y su intervención, pues es también un acto profundamente político y ético, em, que intervenir pues implica, más allá de decir, implica pues cuestionarnos, ¿no? ¿Desde qué lugar y con qué propósito actuamos, ¿no? Hoy más que nunca, pues la escuela creo yo que necesita de docentes reflexivos, capaces de transitar la intervención, su intervención normalizadora hacia una transformación, una intervención transformadora con sus estudiantes, donde el conflicto pues, no se reprima, no se vea como algo negativo, sino como una oportunidad para un encuentro y que la palabra, un encuentro donde se priorice la palabra y la reconstrucción de un vínculo. Como nos señala Carballeda, pues cuando solo reconocemos el padecimiento del otro como propio, es cuando podemos construir un nosotros de posibilidad, cuando se le permite al alumno que sea él quien reflexione sobre sus acciones, sobre su relación con el otro, es cuando a lo mejor podemos tener esta posibilidad de encuentro. El objetivo principal pues sigue siendo hasta ahorita lo que quedó muy marcado en lo que yo hallé, pues justamente que en la intervención, actualmente, pues el objetivo principal sigue siendo la regulación de las conductas, la obediencia de la norma y que se interviene para que para que el alumno se vaya contento, para que el padre no tenga problemas o para que no haya una reincidencia, pero se limita a la reflexión profunda. Intervenir no significa apagar el conflicto, sino tener la posibilidad de encender una reflexión colectiva que lo resignifique para él y para su relación con el otro. Y pues desde esa posibilidad, como afirma Catherine Walsh, creo que la interculturalidad se convierte en una práctica viva de justicia y no solo de un discurso de inclusión que ha estado muy marcado ahorita en este nuevo plan y programa que es el de la nueva escuela mexicana. Y para finalizar, pues me gustaría cerrar con la siguiente frase, que es la verdadera paz no nace del silencio impuesto, sino de las voces que se atreven a hablar y a escucharse. Intervenir no es controlar al otro, es reconocerse con él en el acto mismo de construir humanidad. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Miriam. Me parece muy, muy interesante y sobre todo muy pertinente, ¿no? El tema de cómo existen estructuras de poder al interior de las instituciones que, pues bueno, a través de ellas se ejerce también la labor docente y me parece que es como sumamente interesante comenzar a problematizar justo este tipo de elementos, ¿no? Porque si bien es necesario, ¿no? Digamos, la existencia de este tipo de estructuras para poder brindar una atención integral al estudiante,
pues me parece que tienen, digamos, una especie de límite, ¿no? Porque si no, podríamos caer en otro tipo de prácticas de dominación sobre los estudiantes y que me parece que no llegaríamos a nada, ¿no? No serían fructíferas. Muchas gracias, Miriam. Vamos a